Que también tienen un sistema de identificación de huellas digitales. Gracias, doctora, por la pregunta, porque esto me permite hablar un poco del otro convenio que tenemos con RENIEC. Después de que Estados Unidos sufriera el atentado que todos conocemos, en los aeropuertos norteamericanos se desarrolló todo un sistema basado en las huellas dactilares, biometría de huellas dactilares, ¿no? De tal manera que el FBI se preocupó muchísimo para instalar en todos los aeropuertos de Estados Unidos unos lectores biométricos de huellas digitales. De tal manera que así podemos saber quién está ingresando y quién está saliendo. En septiembre de este año, por ejemplo, un gran estafador colombiano, Juan Carlos Guzmán Betancourt, que era especialista en clonación de pasaportes, cayó precisamente por el sistema AFIS, claro, ¿no? Automatic Finger. Ahora, nosotros tenemos una gran ventaja que no tienen los norteamericanos. En Estados Unidos no es obligatorio tomar las huellas digitales cuando alguien alcanza la mayoría de edad. Uno saca una licencia de conducir y esa es su identificación. Así es. O saca su número del seguro social y esa es su identificación. Pero no le toman las huellas, le toman las huellas solamente a las personas que son detenidas y en los aeropuertos, pero no hay más toma de huellas. En el Perú tenemos la maravillosa ventaja de que la RENIEC le ha tomado las huellas a todos los peruanos de todos los dedos cuando cumplen 18 años. 22 millones ya. Entonces hay 22 millones de huellas, bueno, muchas más no, pero 22 millones de personas, sí, cuyas huellas han sido registradas. Eso no lo tiene ningún país del mundo, lo que me han dicho. Efectivamente, y este sistema AFIS con lectores biométricos de huellas digitales lo tienen ya todas las notarías de Lima por ahora. ¿En cuántos minutos o segundos se identifica la huella? 2 segundos. ¿En 2 segundos? Así es. ¿La máquina revisa 22 millones de huellas? Claro, porque nos explicaban en la reunión que tuvimos con la OEA y los miembros de RENIEC lo siguiente. Hay 2 sistemas para comparar, uno contra uno y uno contra el universo, ¿correcto? Si yo hago una comparación de una huella contra el universo va a tomar más tiempo. Pero si yo hago una comparación de 1 a 1, es decir, en la computadora coloco el DNI de la persona y luego ella coloca su huella digital, entonces comparación 1 a 1. Eso sí, claro. Y se hace en 2 segundos. Ok. Ya no es contra el universo, ya decía yo. No es como que encontré una huella. Ahora, que también existe el sistema. Porque puede ser no hacen el match, ya sé que no es de esta persona, este DNI no corresponde a esta huella, pero lo que tengo que hacer es averiguar de quién es esta huella. Claro, por ahora el sistema que tenemos es 1 a 1. Entonces la persona, colocamos el DNI de la persona de quien dice ser, ¿correcto? Su nombre y su DNI. Ella debe poner sus 2 huellas digitales del índice derecho y del índice izquierdo y debe hacer hit, le llaman en este caso, H-I-T en inglés, ¿no? Hit, no le llaman match, le llaman hit. Si es la persona, entonces el sistema va a decir sí corresponde a Rosa María Palacios en este caso, por ejemplo, ¿no? Esto se hace en la notaría para digamos la firma de cualquier documento. De cualquier documento, sea escritura pública, poderes, y para el caso de los permisos de viaje. Precisamente el doctor notario de Lima, Elvito Rodríguez, la semana pasada acaba de detectar el último caso que tenemos de una menor que iba a ser sacada al Canadá. Correcto, las denuncias ya están hechas, pero son los frutos que una persona que desea ser su madre, así es, y no era su madre. Se estaba suplantando, era un caso de suplantación. Entonces el sistema del lector de huellas digitales, el lector biométrico, dijo no corresponde, no es. Entonces tuvimos que llamar a la policía, ¿no es cierto?, el doctor en este caso, y se detectó que era otra persona. Pero hay gente que le pasa eso y te dice, doctor, pero yo soy su tía, no lo hicimos de mala fe, lo que pasa es que su mamá no podía venir porque estaba trabajando. Cosas así. Sí. En mi notaría hace 2 meses me ocurrió un caso de gemelos. Es decir, y tal vez no de mala fe porque estaban comprando un inmueble. Lo que pasa es que el segundo gemelo estaba en Estados Unidos. En horas de la tarde vino con otra ropa, ¿correcto? Era idéntico al primero, pero el sistema AFIS dijo no es, porque siendo gemelos no tienen la misma huella digital. No. Sí, entonces la policía lo capturó todo, dijo que no era de mala fe, nos comunicamos con el hermano gemelo que estaba en Estados Unidos. Finalmente vino en 15 días el gemelo y se pudo, sí, pero fue una situación bastante embarazosa. Tal vez no hay mala fe, sí, pero no es lo debido, ¿no? Los gemelos no hagan esas cosas. Vamos con una llamada, ya tenemos algunas consultas, 11:45, aló, muy buenos días. ¿Aló? Aló, buenos días, la escuchamos.
Doctora, buenos días. Una consulta para el doctor. Sí. Por ejemplo, en mi caso, yo conviví con el papá de mi hija cuando ella tenía hasta 2 años. Ya para ese entonces estaba reconocida por los dos, pero después nos separamos y en la actualidad después de 2 años de convivencia, él nunca más se acercó a la casa y en la actualidad mi hija tiene 11 años y bueno, yo por sacar su DNI, la RENIEC me hizo sacar otra partida en la cual yo la asentaba. Yo tengo planeado viajar con ella a llevarla a Disneylandia un par de años más. ¿Y cómo es en mi caso? Porque yo no sé nada del papá y bueno, ahora la partida figura solamente con mi firma, pues no, con mi asentamiento. No, señora, si la niña estaba reconocida por los dos, usted no puede... En un principio sí. Ya, no, en un principio no. Explíqueme cómo hizo para cambiar la partida para que solamente aparezca usted, porque eso es una trafa. Así es. No, lo que pasa es que a mí la RENIEC me dijo que la cambie. No. Porque yo no sé dónde está el papá. No, ya lo sé, señora, pero bueno. ¿cómo la va a cambiar usted sola? O sea, el reconocimiento de un hijo es un acto formal. Si el señor no renuncia, y usted acepta esa renuncia, pues no hay nada... Si el señor no impugna judicialmente la paternidad, usted no puede dejar de que él sea padre. Oiga, pero el derecho lo perdió, pues, porque no va a verla. No lo perdió. Señora, moralmente, seguramente, en su corazón, en el corazón de la niña, eso está muy bien. Pero de acuerdo a la ley, si el señor la firmó, el señor es papá. Bueno, entonces, ¿cuál es el procedimiento? Ahora vamos a hablar de eso, Sí. porque sí tiene solución. No se asuste porque sí tiene solución. Muchas gracias por... Vamos a tener que hacer una pausa para el reporte vial y regresamos porque ese es el problema de muchísimas madres que no saben dónde está el papá y no lo pueden ubicar. Vamos a hablar de eso después de la pausa. 11:47. 50, ¿qué pasa? Espérate un segundo, Elizabeth, ¿qué pasa con la mamá? Esta es una llamada, me imagino, de muchas mujeres que no tienen ni idea de dónde está el papá. ¿Qué tiene que hacer para viajar al exterior con su hijo? Sí, conforme decíamos al inicio, los permisos de viaje de menores se pueden hacer en 2 vías, en la vía notarial y en la vía judicial. En la vía notarial es cuando ambos padres están de acuerdo, cuando existe un clima de paz y de armonía. Y en la vía judicial es cuando faltan algunos de los requisitos, como en el caso del que estábamos hablando anteriormente. Es decir, si un menor ha sido reconocido por ambos padres y se precisa que firmen ambos padres para permiso de viaje al exterior. Si uno de ellos está ausente, no se sabe nada de él, ese es un caso típico para ir al Poder Judicial, ¿no? ¿Qué pasa si uno de los dos no quiere que viaje? Tendríamos que ir al Poder Judicial. Claro, por eso. Entonces uno puede ir al Poder Judicial cuando el papá no quiere, cuando el papá no está, cuando no ha ido, cuando se opone. Y es el juez el que decide en un trámite que no es muy largo, no es un trámite. Es un trámite judicial que se llama permiso de viaje menores, al juez de familia. Juez de familia, sí. Así es. Entonces ahí uno puede simple y llanamente decirle al juez, yo quiero que mi hijo viaje, y el juez habla con las dos partes. Normalmente si el niño es pero digamos, tiene más de 7 años, lo llama, puede llamar, habla con el niño, ve exactamente las condiciones y decide si le da el permiso o no le da el permiso. Correcto, así es. Incluso un padre puede pedirle al juez que trabe un impedimento de salida en todas las computadoras del sistema para que su hijo no salga del país. Así, y eso lo comunican a los notarios. Y eso lo comunican a todas las notarías de Lima. Este niño tiene impedimento de salida del país. Entonces, eso es para que un niño no salga. El papá dice, este niño no sale por nada. Ya está. Pero lo que ha hecho la señora de hacer 2 partidas, por favor, doctor. Bueno, ese es un acto fraudulento, lo cual nos pone sobre el tapete un tema que, bueno, no lo íbamos a tocar, pero sería bueno tocarlo ahora. Resulta que cuando RENIEC ya tuvo el sistema de AFIS, es decir, de identificación de huellas digitales, y lo aplicó a toda su base de datos, que actualmente anda en 22 millones de tomas, resulta que habían 12.000 casos de doble identidad, es decir, habían 12.000 casos en los cuales una persona tenía más de un DNI.
¿Cómo se hizo eso? No lo sabemos. El factor humano estuvo ahí, cosa que ahora ya no se podrá hacer, porque cuando un menor llega a la mayoría de edad, 18 años, y va a obtener su DNI, en ese caso hacen una confrontación de su huella digital contra el universo. Ese es 1 contra N, ¿no es cierto? Claro, ahí sí. Y ahí puede resultar. En lo que va del año, tengo entendido que han habido 150 intentos de doble identidad en todo el país.